Cortado y avellanado de tubos de cobre flexible. Comenzaremos definiendo avellanado en un tubo de cobre. Es ensanchar en forma de embudo el extremo de un tubo de cobre flexible. Los tubos flexibles se unen entre sí a base de tuercas cónicas, que luego se fijan a otros conectores con rosca, tales como niples, Ts, codos conectores de campana y llaves de paso. El sello entre el tubo y la tuerca cónica se hace por presión de la tuerca y el conector de bronce sobre el cono de cobre del tubo. Las herramientas y materiales que utilizaremos serán flexómetro, tubo de cobre flexible, cortador de tubo de cobre, rima, avellanador, cinta teflón, par de llaves inglesas o juego de llaves fijas. Primero medimos con el flexómetro la longitud de tubo que necesitamos. Después se coloca la cuchilla exactamente sobre el punto en que se quiere cortar. Se aprieta la cuchilla girando el tornillo en el mismo sentido que las manecillas del reloj hasta que penetre ligeramente en el tubo. Se da la vuelta completa al cortador alrededor del tubo y enseguida se aprieta un poco más la cuchilla para que penetre más. Continúa dando vuelta y apretando la cuchilla hasta que el tubo se corte. El propio cortador lleva una pieza especial llamada rima para quitar las rebabas. El sello entre una tuerca cónica y los conectores se hace a través de una rosca, mediante la que se embonan las tuercas y los conectores. Para que el tubo embone en el cono de la tuerca, su punta debe ensancharse o avellanarse a 45 grados. Para avellanar, primero se mete la tuerca cónica dentro del tubo, cuidando que la parte abierta quede hacia la punta del tubo. Enseguida, se mete el tubo en el orificio del avellanador, que corresponde al diámetro del tubo, dejando que sobresalga 1/8 de pulgada sobre la superficie de las mandíbulas. Se fija el tornillo del avellanador exactamente arriba del tubo. Se aprieta el cono expansor precisamente sobre el centro del tubo hasta que se forma el bisel. Se saca el tubo del avellanador. Enseguida se recorre la tuerca cónica hacia la punta del tubo. Para asegurarse de una unión perfecta, en la rosca de los conectores se pone un poco de cinta teflón para tuberías de gas. Luego se embona la tuerca cónica con la conexión, girando la tuerca con los dedos hasta que la rosca se aprieta. A partir de ese momento, se continúa apretando con un par de llaves de tuerca, una que sostiene y otra que aprieta. Este es el procedimiento que debe seguir al momento de llevar a cabo el cortado y avellanado de una tubería flexible de cobre para obtener mejores resultados. Cortado y elaboración de cuerdas de tubería galvanizada y negra. El tubo galvanizado de hierro es al que se le da un baño de zinc para que no se oxide. El tubo galvanizado no se debe doblar. Por esta razón, para cambiar de dirección, unirse a otros tubos o cambiar de diámetro, se deben usar piezas especiales llamadas conectores, que embonen el tubo mediante una rosca. Cada tramo de tubo debe tener rosca en sus dos extremos o puntas. Como al hacerse la rosca pierde la capa de zinc, en esta clase veremos cómo cortar y elaborar las cuerdas en un tubo galvanizado y tubo de acero negro. El tubo de acero negro es diferente al tubo galvanizado. El color oscuro proviene del óxido de hierro formado en su superficie durante la fabricación. El tubo de acero negro se utiliza para el gas natural a las viviendas residenciales y edificios comerciales. También se utiliza para rociadores contra incendios, ya que es más resistente al fuego que el tubo galvanizado.
Para llevar a cabo estas actividades, necesitaremos la siguiente herramienta: cegueta, prensa para sujetar tubo, ya sea la de sargento o la de yugo, tarraja, juego de dados, cepillo, llave Stilson, cinta teflón, flexómetro y llave inglesa. El procedimiento de cortado es el siguiente. Medimos con el flexómetro y marcamos donde se hará el corte. Colocamos el tubo en la prensa de yugo y cortaremos con la cegueta para metal duro de 24 dientes por pulgada. Los dientes deberán ir orientados hacia adelante con la hoja bien tensa. Sobre la marca se va guiando con el dedo pulgar. Durante el corte, la cegueta deberá permanecer perpendicular. También podemos utilizar un cortador de tubo. Ahora procederemos a hacer las roscas o cuerdas en el tubo. Elegimos el dado adecuado para el diámetro del tubo que usaremos. Aflojamos los tornillos que sujetan el dado a la tarraja. Se coloca la guía. Se coloca el dado cuidando que la cara, con la numeración, quede hacia el frente. Fijamos la guía y el dado apretando los tornillos. Orientamos los trinquetes de tal manera que las flechas queden en sentido de giro de la tarraja. Colocamos la tarraja en el extremo del tubo para roscar. Giramos en sentido a las manecillas del reloj, al mismo tiempo empujando el dado prensado contra el tubo, y en ese momento se comienza a hacer la rosca o cuerda del tubo. Después de 2 o 3 vueltas, te sugerimos colocar un poco de aceite. Continuamos dando vuelta y regresando hasta que el tubo se asome por el otro lado del dado. Una vez terminado, retiramos la tarraja con un cepillo de acero pequeño. Quitamos las virutas del metal. Colocamos en las roscas cinta teflón y si el roscado está correcto, las conexiones se podrán meter con la mano hasta la tercera o cuarta vuelta. Después de ahí, tendremos que utilizar la llave Stilson y la llave inglesa. Algunas de las piezas más comunes que se utilizan en la tubería galvanizada y negra son las siguientes. Para cambio de dirección, codo 90, codo 45, T. Para dar continuidad, cople. Para regadera se usa el codo pipa. Para reducción de diámetro, reducción bushing. La pieza llamada universal galvanizada es un accesorio designado para la instalación y reparación de sistemas de distribución de agua potable. Por su singular forma y movimiento, permite unir tramos en los que se hayan realizado cortes de segmento de tubería, ya que por el uso de roscas, enroscar una tubería de ambos lados es imposible. Para cerrar tubería tapón, no debemos olvidar que se recomienda colocar cinta teflón en todas las roscas. Este ha sido el procedimiento más fácil y seguro para cortar y elaborar cuerdas para tubería galvanizada y negra. Conexiones de componentes en instalaciones hidráulicas. Es importante conocer cuáles son los componentes, conexiones y accesorios que se pueden utilizar en un sistema hidráulico. Es responsabilidad del plomero, al momento de construir o dar mantenimiento, saber cuáles serán las piezas que deberá utilizar. Normalmente, en la instalación hidráulica, se utilizan múltiples conexiones y piezas. Como materia prima, se utiliza el cobre. Este se une y se conecta con conexiones de bronce o de cobre tipo soldable. Otro material que se utiliza es el plástico PVC. Todas estas conexiones deben tener las siguientes características. Deben ser fabricadas con las dimensiones exactas, ya que es importante que las uniones sean perfectas y sin fallas.
deben ofrecer una mínima resistencia al flujo de agua. Su uso es rápido y seguro. Ahora bien, los tubos son los elementos que transportan el agua, ya sea para uso o para desecho. Los tubos que se utilizan en el uso de agua potable deben tener las siguientes características: impermeables, no ser corrosivos, no alterar el color, sabor, potabilidad y olor del agua. No deben sufrir cambios físicos ni químicos. Tenemos dos tipos de tubos, de metal y de plástico. Los metálicos se fabrican de acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, bronce, plomo y latón. Tubos de plástico. Los de policloruro, PVC, policloruro de vinilo y el CPVC, clorado. Este soporta hasta 82 grados centígrados. Es liso, en color marfil, tramos de 3.05 y 6.10 metros. Se une a través del procedimiento de cementado. Puede sustituir a la tubería de cobre y galvanizada. Los de polipropileno, PPH, polipropileno imopolípero y PPC, polipropileno copolímero. Los de polietileno, PER, polietileno reticulado y PEBD, polietileno de baja densidad. De esta clasificación, los tubos más usados actualmente son, en metal, los de cobre, y en plásticos, los de PVC. Y recientemente, el PPC, polipropileno copolímero, que se caracteriza por su color verde. Para unir las piezas, es necesario utilizar la termofusión. Las desventajas son: por ser un metal relativamente blando, se debe manipular con mayor cuidado. La unión entre estos tubos se hace por medio de accesorios de unión, con juntas de compresión, uniones de ajuste suave y por soldadura. Los diámetros comerciales de estos tubos van desde 1/4 de pulgada hasta 4 pulgadas. Los tubos de cobre son maleables, fáciles de trabajar y muy resistentes. Se fabrican en un 99.9% de cobre, con una pequeña parte de fósforo, que sirve como desoxidante. Los tenemos en dos tipos: los de temple duro, para tuberías verticales, y los de temple blando o recocido, como son los tubos de cobre flexible. Las ventajas de usar elementos de cobre son que tienen paredes internas lisas para que el agua circule fácilmente y sin pérdidas. Esto provoca que no se hagan incrustaciones de sarro. Por el hecho de que el cobre es blando, dúctil y maleable, no se requiere de tantos herrajes y conectores. Por su ligereza, facilita también su manipulación. Los tubos de PVC se usan principalmente en los sistemas o instalaciones de evacuación, pero existe una serie PVC de presión usada para la alimentación. Las ventajas de estos tubos son su bajo costo, su ligereza y facilidad de instalación. Para la evacuación de fluidos calientes para lavadoras, lavavajillas o lavamanos, se utiliza de preferencia el CPVC, que soporta temperaturas más altas que el PVC, del orden de 80 a 85 grados centígrados. Estos tubos son resistentes al calor, al fuego, a los ataques físicos, a la corrosión y a las sustancias químicas. Este tipo de tubería no se debe instalar directamente enterrada en el suelo. Se debe preparar un lecho de material firme y compactado. Desventajas: vida útil mucho menor que el cobre y sufre de la fotodegradación, que no es otra cosa
que la cristalización del material por los efectos de los rayos solares. Para evacuación, los tubos se fabrican con longitudes hasta de 4 metros, para los diámetros de 12 a 63 milímetros, pero para diámetros relativamente grandes, como 75, 100, 110 y 125 milímetros, se usan los de 6 metros. Ahora construiremos un modelo en el cual iremos describiendo y colocando cada uno de los elementos que a continuación mencionaremos. Para unir en línea recta tubos de igual diámetro, utilizamos coples, que son tramos pequeños de tubo y pueden, o no, tener rosca interna. Los niples sirven también para unir, solo que las roscas o cuerdas son exteriores. Los adaptadores o conectores de transición se usan para conectar tuberías con sistemas distintos de unión, por ejemplo, uno con rosca y otro soldado. La tuerca unión, tuerca universal y unión soldable son la misma pieza y sirve para desarmar una unión sin tener que desarmar la tubería. Tiene 3 partes, 2 manguitos y una tuerca abrazadera, que une los manguitos comprimiéndolos entre sí. Para cambios de diámetros, utilizamos las reducciones o cobres reducción. La tuerca bushing es una pieza corta constituida por una porción de tubo preparada para recibir externamente una tubería de un cierto diámetro e internamente una tubería de un diámetro inferior. Para cambios de dirección, utilizamos los codos a 90 grados, a 45 grados, codos con reducción o codo a 90 grados terminal. Por último, están los ramales, que se utilizan cuando se requiera colocar accesorios en cualquier punto de la instalación hidráulica, en donde se necesite sacar una derivación. Los tipos de ramales más usados son los conocidos como T, Y y las cruces. Las T's y las Y's pueden tener reducciones, por lo tanto, una de sus bocas tiene distinto diámetro en cualquiera de los materiales ya mencionados. Estas son las conexiones de componentes en instalaciones hidráulicas, lo que nos ayudará a elegir las piezas necesarias al momento de construir un sistema hidráulico.